¿Cómo fue que todo comenzó contigo? ¿Cuándo fue el momento que tú tuviste un encuentro con Dios? Ese momento que tú pudiste sentir el abrazo de Dios en tu vida. Y desde que tú sentiste ese abrazo, tú nunca has sido la misma persona. Tu vida ha cambiado. Y has podido llegar a ser el hombre de Dios que tú eres hoy. Hoy hay un pueblo aquí, hay personas que nos están viendo que quieren saber quién es el ministro Anthony Delgado. Bueno, todo comenzó cuando en la área de Puerto Rico, Río Grande, en El Verde, una comunidad del campo donde nací, me crié junto con mis abuelos. En aquellos tiempos no sabía quién era mi papá, pastor. Conocí a mi mamá a los 8 años, diácono, y todavía no había conocido lo que era tener mamá y papá. Para mí, mamá y papá eran mis abuelos, abuelo Sergio y abuela Victoria. Ellos eran los primordiales en mi vida. En la trayectoria de mi niñez, pues como ustedes saben, mi abuela no le servía al Señor, pero era una fiel oidora de la palabra del Señor. Era católica, romana, apostólica, porque eso es lo que ella dice que es. Pastor decía, yo soy romana, apostólica y nadie me quita. Yo soy católica hasta la tambora. Pero era bien receptora a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que para aquel tiempo ella ponía los domingos a Gigi Ávila, a pesar que era católica, pero escuchaba a un evangelista como Gigi Ávila predicar la verdad. Recibía, era receptora, cogía la palabra. Y un día había una hermana que vivía en una cuesta hacia abajo, diácono. Como tú eres puertorriqueño, a lo mejor él puede identificarse conmigo. Había una cuestita y en la cuestita pues había unas casitas, ¿verdad? Y nosotros vivíamos en el lomo arriba. Y me acuerdo que la hermana que se llama la hermana Viva, pastor, Alaba. una hermana que Dios utilizaba poderosamente. Y la iglesia donde ella era, te voy a ser sincero, era tan chiquita, diácono, que no cabían. O sea, era un cuartito y la nave. Básicamente donde están las 3 sillas, así, y el altar está ahí. Entonces, esta hermana Viva un día nos vio jugando un sábado por la mañana, afuera, nunca se me olvida. ¿Y tu abuelita, dónde tú estás? Y ella está adentro. O sea, ella dijo, dile que yo la quiero hablar con ella. Y tú sabes que en aquellos tiempos se llamaban doñas. Doña Victoria, no se decía vecino como en Santo Domingo se dice vecino. Vecino, primo. No, allá se dice Doña Victoria, venga acá, yo quiero hablar con usted. Y vino, y como nosotros éramos niños, éramos 3, mi hermano Ricky y Yulisa, entonces estábamos jugando afuera y ella habló con mi abuela y le dijo, yo me quisiera llevar a tus 3 hijos a la iglesia. Y le dijo, porque yo veo algo poderoso en la vida de ellos. Amén. Eh, y mi abuela le dijo, lléveselo. Es más, se los regalo. Dios mío, ¿por qué será? Bueno, entonces ahí empezó mi trayectoria a la edad de 5 años dentro de la iglesia. A pesar que no nací en la banca como muchos nacieron, pero me crié. O sea, empecé a experimentar la presencia de Dios a temprana edad. La hermana Viva ha sido, hasta el son de hoy, ha sido como mi segunda madre espiritual en mi vida. Y a pesar de todo, en mi trayectoria de mi niñez, empecé a experimentar, aunque abuelo y abuelo estaban ahí, pero diácono, pastor, no era lo mismo. Porque en la iglesia yo veía a los papás con sus hijos, a su mamá con sus hijos, e iban de la mano hacia las casas, venían a la iglesia. Y en aquellos tiempos, pues, el culto era, la clase dominical era por la mañana y el culto era en la tarde o en la noche. Así que se hacía en aquellos tiempos para poder alimentarnos, ¿verdad? Y no recargados. O la mañana íbamos, recibíamos la clase dominical, pero salía triste, porque a pesar que no le decía a nadie cómo yo me sentía,
de mí respecto a no tener padre conmigo. Cuando llegaba la tarde e iba un día, eso fue un domingo, nunca se me olvida, yo me siento a llorar en la parte de atrás de la silla, porque nadie entendía el por qué yo estaba sintiendo esto, de que mi mamá y mi papá no estaban. Para mí no fue suficiente tener mis abuelos, sino que quería más. Pastor, yo soñaba con ver a mi mamá. Wow. Yo soñaba con ver y conocer a mi papá. Yo soñaba vivir con ellos. Yo soñaba tener una relación que ellos me amaran y yo lo amara. Y eso empezó en mí un anhelo especial dentro. Y oraba porque la hermana viva me decía, Dios, si tú oras, Dios escucha a los niños. Y yo me acuerdo que cuando ella me dijo eso, pastor, yo oraba por mi papá, yo oraba por mi mamá. Le decía, papá Dios, que yo pueda tener esa experiencia de abrazar a papi, de abrazar a mami, de compartir con ellos. Tenía ese anhelo, me faltaba ese vacío que dentro de mí no estaba. Cuando conocí a mi papá no me rechazó. Eso creó en mí dudas y creo un poquito de heridas marcadas dentro de mí. A la edad de 8 años conocí por primera vez a mi mamá. No fue lo que yo me imaginaba y oraba al Señor, sino que vi una madre que siempre estaba pareando, siempre estaba en sitios bebiendo, venía intoxicada de alcohol. Y lo que yo proyectaba respecto a ello no fue lo que yo quería recibir. Al ver que ambos, uno me rechaza y la otra es alcohólico, empiezo a crecer con un poquito de resentimiento, ira. Y así en mi niñez empezó dentro de la iglesia. Y mucha gente no entendía mi rebeldía, porque yo era rebelde, pastor. Tenía esa rebeldía Gracias a por Dios que dentro. digo que era. ¿Ah? Que era rebelde. Sí, era. Amén. Empezó esa rebeldía en mí porque los muchachos de la iglesia se burlaban. Oh, mami está conmigo, oh, esto. En forma indirecta, ellos me hacían sentir como que, pues como yo era un huérfano. Y eso creó en mí un espíritu de huérfano. Tanto así que cuando llegó la edad de mi adolescencia, a los 12, empecé a hacer cosas escondidas de mis abuelos. Muchas cosas que pasaron. También fue molestado sexualmente por el vecino de al lado a la edad de 5. Mis primos, que no voy a mencionar, también fueron a la edad de adolescencia, fueron parte también de ellos. Abusaron sexualmente de mí. Y eso creó una confusión en mi vida. No solamente tengo rebeldía, tengo un espíritu de huérfano, pero también ahora tengo un espíritu donde me he sentido que el rechazo de todo el mundo, incluyendo mi familia. Tanto así que mi mente fue confundida y ya yo estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Dios mío. Yo era la loquita de la casa. Tú dirás, ¿homosexualismo? Sí, homosexualismo. De ahí fue que empezó todo. O sea, ya yo era rebelde, ya yo practicaba eso, ya experimenté lo que era eso. Te lo puedo decir con una sinceridad porque he podido ser libertado Amén. Aleluya. de esa Alabado sea el bestia. Señor. Sí. Aleluya. Entonces, aún estando rebelde, llego a mi juventud,
todavía empezó a vender, no la utilizaba, pero la vendía. Vendía marihuana, era portador, cargaba con ella. Mi mejor amigo y vecino era el que tenía todo el control, se llamaba Carlos Figueroa. Un buen muchacho, ¿verdad? Pero no, yo le digo que era buen muchacho, todos eran un buen muchacho. Eh, pero él la cargaba, yo la cargaba y él andaba con el revólver para distribuirla. Esto fue en Río Grande, en altura. Y un día, pues, aún haciendo esto, pastor, yo estudiaba emergencias médicas. Yo era paramédico en aquel tiempo, estudiante. Yo estaba terminando de ser los 3 años de medicina por libro y empecé a ser un intern, bregando live con personas. Empecé a trabajar como intern en la Defensa Civil Estatal de Puerto Rico como paramédico, para poder coger mi examen, que es la reválida, que es los exámenes finales del Estado, donde te dan ya la licencia para tú ser paramédico. Pero al mismo tiempo, como yo era tan rebelde, yo estaba vendiendo droga. Practicaba cosas que no tenía que practicar. Vendía, y un día en la noche el vecino, mi mejor amigo, Carlito, me dice, vamos a tal esquina porque allá no vamos a vender, porque allá vamos a ganar, diácono, dinero. Y usted sabe, porque usted a lo mejor puede relacionarse conmigo de eso. Y voy a tal esquina y esa noche yo andaba con revólver, el paquete de marihuana, y le digo a Carlito, espérate. En aquellos tiempos estaban los beepers. Dios mío. Los beepers. Y recibo una llamada no una llamada, de mi tía Milagro. Y yo le dije, déjame llamar, vengo ahora. Regresamos para atrás a la casa y no había celulares. Los teléfonos eran conectados de cable en la casa. Yo entré a la casa, llamé y me dice, no, Toñito, porque ese es el apodo mío que me dieron en la calle. Toñito, ese es callejero. Y me dice, mira, hoy hay un culto de jóvenes, Dios quiere hacer algo contigo, ven para acá. Mi tía se había convertido y me estaba llamando y me dijo, Dios tiene un propósito especialmente contigo. Y yo le dije, Titi, yo ahora mismo estoy haciendo algo, no voy para allá. Me dijo, si sigues así, te veo una caja de muertos. Solté el teléfono, ella no se acuerda, yo se lo he dicho muchas veces. Suelto el teléfono, sigo con Carlito, vamos hacia la esquina, empezamos a vender en una esquina donde no debimos de vender, porque en Puerto Rico es, si te metes en un territorio donde otros están vendiendo, date por seguro que te van a buscar y te van a matar. La manera como se trabajaba en la calle es, yo te voy a velar por un mes antes de matarte. Porque yo he estado ahí, pastor. Por un mes yo te velo. Chequeo, me monto en mi carro o me monto con el carro del amigo, te velo, te chequeo a qué hora tú te levantas, hacia dónde tú vas a trabajar, a qué hora tú sales por un mes. Y cuando encuentro en ese mes un espacio donde tú caminas solo, ahí aprovecho, paso por el lado y te puedo matar. Dios mío. Así que se trabaja en Puerto Rico. Te velamos por un mes y después te buscamos. Porque, exacto, los puertorriqueños tenemos una rutina. Y por eso es que hay muchos asesinatos en Puerto Rico, porque se sabe, porque ya te están velando, ya te están observando. Dios mío. A nosotros nos estaban observando. Yo sabía, porque yo le decía a Carlito, nos estamos metiendo en un territorio que no, que tranquilo, que aquí mandamos nosotros. Y lo que, perdone por la palabra que voy a decir, el gángster, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte. Tú sabes lo que yo quiero decir, que le llaman por la B. Viene y nos dice, no, usted controla aquí que yo le voy a vaquear a ustedes. Carlito y yo estábamos ahí y un día salimos de ahí
Al otro día voy a mi escuela, a la universidad, voy a Defensa Civil Estatal a hacer mi profesión de paramédico. Y cuando salgo le digo a los muchachos que me lleven a la casa, que quiero cambiarme y bañarme. Entonces ellos me llevaron en la ambulancia, me cambié mi uniforme y sale Carlito y me dice, mira, vamos para San Juan, para Loíza, o para Loíza o para Isla Verde y allá vamos a beber. So, allá pues yo me fui de sobrado y como me estaban velando a mí y a él, fuimos para la área de San Juan, después brincamos para Isla Verde y nos quedamos frente a la playa de Isla Verde, que había una discoteca. Pero nos sentamos afuera, el grupo completo, afuera, frente al mar. Entonces se vienen estos dos personajes que ya no estaban velando, se nos acerca, yo estoy parado, Carlito estaba sentado frente a mí y me dice, Toñito, oye, ¿y esa profesión tuya es buena? Y siempre me ha gustado enseñar. Cuando alguien me pregunta algo, yo enseño. Sí, hacho, mano, esto es tremendo. Y empecé a hablar de la universidad. Y es más, le estaba diciendo, vamos a salirnos de esto, métete a la universidad para que puedas. Pues esta personaje vino, se me paró al frente y me miró. Miró a Carlito que estaba en el piso. Todos estamos intoxicados de alcohol. Disculpe. Y saca el revólver y apunta a Carlito y le da 3 impactos de tiro. Yo estoy intoxicado hasta lo último. Yo creo que esa borrachera que yo tenía encima se había ido. Se te fue de una vez. Del susto se me fue. Porque en Puerto Rico, en las casas privadas y en las residenciales, tienen alambre de púa para que nadie brinque. So, al tercer impacto de bala, yo arranqué a correr como pude, porque yo estaba que no podía ni con mi cuerpo. Lo único que sí, yo miraba para atrás cada vez que corría. El muchacho disparó, pero la pistola se laqueó. Dios mío. Santo. Gloria. Se laqueó automáticamente y él le daba así, le jalaba el chambón, sacaba el peine, miraba si tenía bala, volvía a meter el peine, jaló el chambón para atrás y nada, y trató, sacó el seguro, él hizo de todo, le dio cantazo, Dios pero mío. cuando ya yo estaba, ya había cruzado el alambre de púa con la verga sin cortarme. Dios mío. No me pregunte cómo fue eso. Yo parecía Superman. No. Dios mío. Brinqué, entré al residencial privado, me escondí en una casa que los residenciales tienen, que de laundry, y me escondí debajo de una mesa y no salí hasta que escuché la ambulancia y los policías. Cuando salió la ambulancia, entonces los policías, volví, crucé el alambre de púa con la verga y no me volví a cortar y fui a atender a mi amigo que estaba en el piso. Dios mío. So, yo fui que le di los primeros auxilios antes que porque llegaron los policías, pero la ambulancia no había llegado. Y yo intoxicado, le digo al policía, yo soy paramédico, le enseño mi placa y me dejan trabajar intoxicado. Para que tú veas cómo es esto. So, yo le doy los primeros auxilios, él me dice, Toñito, me estoy muriendo. Le digo, cállate, no digas eso, le estoy dando los primeros auxilios, llegan los paramédicos y ese me fue un paro renal. Empezamos, encima de él empecé a darle CPR dentro de la camilla mientras los paramédicos me llevaron, porque ellos me conocían. Llegamos a centro médico y yo estoy todavía dándole CPR mientras le están dando Ambu, que es la botellita que le da aire al cuerpo. Subimos a sala de operación, yo estando dándole CPR dentro de la camilla, y murió en sala de operación. Me sacaron de sala de operación y ahí murió. Yo iba a la universidad asustado porque ya ellos me estaban velando. So, el detective vino y me dijo, baja para Nueva York, sácate un vuelo y escóndete en una casa de tu familia. Vine a parar en la casa de mi tía, mi otra tía, que era cristiana. Y esa mujer, que era de Dios, que oraba, que ayunaba. Y tú sabes que esas mujeres cuando oran y ayunan,
Son mujeres poderosas. Y me aceptó en mi casa con todos mis defectos, con toda mi problemática. Y bregó conmigo con un amor. Por eso que yo conozco cuando alguien me ama verdaderamente y cuando alguien no me ama y solamente me lo dice por mi boca. Ella bregó con tanto amor a pesar de todo lo que yo le había hecho a ella. Yo le robé a ella, yo me escondía. Ella, yo no sé dónde sacó la paciencia, mi esposa la conoce, Yeyita. Y más sin embargo pudo bregar conmigo con tanto amor que me dijo, Toñito, vamos para la iglesia. Y eso fue en Brooklyn, Flatbush. Llego a Flatbush y por primera vez le dije, mira, yo voy para la iglesia porque tú y Titi Milagro son tremendas mujeres de Dios. Y no quise decir la palabra que era, son tremendas. Dios mío. Y siempre, ya yo estoy cansado de Dios. Dios es esto, Dios es lo otro. Y con una Heineken en la mano decía, este es mi Dios. Entonces ella le dije, mira, yo voy para la iglesia para sentarme, para hacerte hacer, para que te sientas bien. Y fui, pero fui con una ira. Pero qué cosa que cuando uno carga y porta la semilla de Dios dentro de uno, eso como que empieza a retumbar dentro de uno. Cuando ya entré por la casa del templo, que era una iglesia más grande que esta, mi corazón empezó a temblar. Porque yo entré con ira, solamente porque mi tía me obligó a ir. Wow. Pero cuando yo entré por la iglesia, mi corazón, yo nunca me he visto, empecé a temblar. Pero una tembladera que no paraba. Me senté en la silla temblando y terminé en el altar después de la prédica. Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Llorando como un bebé, no me explicaba el por qué. Lo único que sé que ahí paré y ahí me convertí. Fue tan rápido que yo no entendí qué fue lo que estaba sucediendo. No entendí nada. Empecé a ir, ya yo me convertí. Todavía tiene mi defecto. Iba a la iglesia y me paraba como a 5 o 6 bloques en un parque a fumar mi marihuana y a fumar mi cigarrillo. Y tenía un perfume y esos body odor que venden. Dios mío. Y me fumaba mi cigarrillo y mi marihuana y venía arrebatado a la iglesia. Wow. Hay gente que todavía hacen eso. Sí. Cuando tú entras a la casa del Señor, pastor, nosotros entramos, acuérdate, una vez que la persona se aparta, recuérdate que vienen unos demonios atando tu cuerpo, tu corazón, tu mente. Y más lo que tú estás cargando por dentro, también eso afecta. Hay muchas personas que aún, yo escuché al pastor, el obispo decir que él tenía una adicción con pornografía y duró como 3 años, él dijo. ¿Sabes? Que hay un proceso para cada persona Amén. que se encuentra. En mi proceso fue eso. Yo quería seguir yendo, pero tenía mi dificultad. Yo me paraba en el parque, me fumaba mi marihuana, me fumaba mi cigarrillo. By the way, que me fumaba como 5 cajas de Newport al día. Dios mío. Terminaba uno día y con el mismo prendía el otro. Dios mío. Ministro, ya que usted dijo que venía embalado a la iglesia, ¿cómo llegó el momento de darle el embale? Dejarle el embate. ¿Cómo lo dejó? ¿Fue dentro de la iglesia o qué? Fue dentro de la iglesia. Lo dejó. Sí, fue cuando hubo un culto de jóvenes. Yo me senté en la parte de atrás y la pastora Gloria Figueroa, otro Figueroa, oye, me cogieron los Figueroa a mí. La pastora y el Víctor y María Figueroa, que es conocida como la hermana Gloria, la pastora Gloria, me había dicho, vente para el frente con los jóvenes que hoy es culto. Y me acuerdo que la pastora Gloria, nunca se me olvida, era un jueves. Ella predicó de Abraham, cómo Abraham escuchó la voz de Dios y dejó todo para servir a Dios. Por fe. Y eso tocó mi corazón, que yo le decía, Señor,
empecé a ir, en la banca. Dentro de mí le dije estas palabras: Señor, si verdaderamente tú existes, al que yo pare de hacer todo esto. Por favor. Así, esas fueron mis palabras dentro de mi mente. Y cuando ella terminó de predicar, yo pasé adelante y nunca más agarré un cigarrillo, ni marihuana, ni nada. A la semana no fumaba. Mucha gente cuando paran de fumar tienen que hacer un proceso, tienen que ponerse un pacho, porque la nicotina cuando jala, jala. Pero no, fíjate, Nadie, duré. nadie, nadie tuvo que ponerte la mano, no tuvieron que No, reprender 10 demonios. hasta el son de hoy, yo mismo me digo, ¿cómo fue que yo lo dejé? Que yo no me explicaba. Porque eso fue mi oración en la silla de adelante, Clamate a él ahí mismo. en mi mente, porque yo yo cargaba tanto dentro de mí, tanta ira, tantas cosas, emociones y cosas, que no quería. Y lo único que yo decía, si verdaderamente tú existes. Yo era tan rebelde que tenía una rebeldía contra Dios, porque le decía al Señor, ¿por qué tú permitiste que mi mamá no estuviera? ¿Por qué tú me permitiste que mi papá me rechazara? Hasta después de mi adolescencia, todavía mi papá me rechaza. Y todavía estoy bregando con este tipo de Dios rechazo. mío. Porque aunque yo tengo un contacto con mi papá, pues mi papá y yo tenemos, hablamos, pero en él y yo tenemos, yo sé que él me rechaza de una manera y me quedo callado. Eso como que trata de venir otra vez la frustración y yo lo paro. Pero volviendo al tema, ¿verdad? Yo estoy sentado ahí y le hago eso al Señor. Yo paso adelante, no llego a mi casa, donde me está quedando con mi tía. No volví a coger un cigarrillo. No dije como muchos dicen, no, hoy termino, esta es mi última caja. No, no la había agarrado. Inclusive, al mes después, ya cuando encontré la caja dentro de la maleta donde yo vine de Puerto Rico, y la cogí y la boté. Amén. Dios Y era mío. la última caja que me quedaba de Newport. Era Newport de menta. Sí, porque esa es la que me gustaba. Newport de menta. Entonces, la boté. Nunca volví a coger una caja, nunca volví a coger marihuana, nunca cogí nada de eso. Ese día, pues, ya me había aceptado el Señor. Y después de un mes estaba buscando a Dios, adoraba a Dios, me sentía limpio, sentía la presencia de Dios. Y después que ya yo estaba bien con Dios, después, porque una vez se cree que uno recibe y se siente bien, y el Espíritu Santo, dije, ahora estoy bien, voy para Puerto Rico, voy a meter una iglesia, voy para atrás a mi iglesia y me voy a quedar allí. Y el Señor no me quería para atrás para Puerto Rico. Amén. Ese domingo nunca se me olvida, la pastora predicó y cuando terminó, dijo, aquí hay gente que si vuelven al sitio donde van a ir, los ve en una caja de muertos. Dios mío. Yo había comprado el ticket para irme para Puerto Rico. Ese domingo yo estaba venir a disfrutar la presencia de Dios para irme para Puerto Rico contento. ¿Qué te parece eso? Que tú tengas el ticket y que Dios te diga, no, todavía no te va. Dios mío. Cuando yo me voy a hablar con la pastora, me dice, pastora, me voy para Puerto Rico. Recibo el mensaje, no quiero hacer caso. Y la pastora me dijo, ¿tú no oíste lo que dijo el Señor? Eso era para ti. Y empezó a hablar en lengua y me dijo, te veo en una caja, si te vas a Puerto Rico, te veo en una caja de muertos. Dios mío. Llego a la casa de mi tía Yeya, que es mi tía Aurelia. Yo le digo Yeya porque ese es mi cariñosamente, ella es Aurelia. Tremenda hombre, mujer de Dios, y la extraño. Mi mamá que llama por el teléfono. Otro de los que andaba contigo vendiendo, lo mataron. Y están buscando a los restos. Ahí fue que yo pude entender que Dios no estaba jugando conmigo. Y me quedé. Nunca volví a Puerto Rico. Pisé a Puerto Rico después que me casé con mi esposa y ya teniendo mi Dios. Pero Dios no me dijo, no vas a volver. Después de 25 años fue que pude pisar Puerto Rico. Dios mío. Aleluya. Cuando ya los que mataron
ya no estaban. Uno de ellos está preso y se convirtió a Dios supuestamente. Llegué a Puerto Rico y la gente no podían ver el Toñito que estaba antes. Veían a otra persona. Cuando la hermana viva me vio, me dijo, tú no sabes mis lágrimas por ti. Wow. Por ti y por tus hermanos. Especialmente por ti. Hasta el son de hoy en día lloro por ti. Y ella me dijo, dime, sé sincero, ¿estás sirviendo a Dios? Y le dije, sí. Cuando le dije, y soy evangelista del Señor, estoy predicando en diferentes sitios, ella lloró de alegría. Wow. Las lágrimas le salían. Dios mío. Qué bonito, pastor, cuando ve que hay alguien que son verdaderamente que aman. Come on. Diácono, yo he escuchado gente decir, I love you, pero como que tú no lo sientes. Por eso que yo siempre digo en las prédicas mías, el amor es racional, se enseña. Que tú amas a las personas, por más que esa persona te dé tanto dolor de cabeza. Mira, yo le he dado tanto dolor de cabeza a mi tía, le robaba. A mi abuela le daba dolor de cabeza. A toda mi familia yo le daba dolor de cabeza. Pero cuando alguien te ama verdaderamente de parte de Dios, continúa trabajando contigo con todas tus problemáticas. Amen. Mira lo que hizo Jesús con Pedro. Eso era para que Dios lo cogiera a Pedro y le diera 3 patadas y vete para afuera. Pero más sin embargo, Dios es tan, como tú dijiste, Dios, Tan Él es fiel. fiel. Él es fiel. Tú puedes fallarle a Él. El obispo dijo en la predicación el domingo, pero Él no te va a fallar a ti. Por eso es que cuando Él leyó el libro de Salmos capítulo 10, 27:10. Eso me lo dio hermana Viva cuando yo estaba en mi adolescencia rebelde. Cuando él me dijo, yo sé cómo tú te sientes. Mira cómo el Espíritu Santo, que cuando hay gente de Dios que están orando y ayunando. Come on. Y esta mujer de Dios me dijo, mira, yo sé cómo tú te sientes así de rebelde. Yo sé que tu mamá no está contigo, yo sé que tu papá no está contigo. Pero Dios me dijo que te diera este versículo. Aunque tu madre y tu padre te dejaran, con Dios. todo Dios te va a recoger. Amen. Una de las cosas que a mí me habla mucho es la fidelidad de Dios y que trato de decirlo siempre cuando entra la infidelidad de uno, la infidelidad, que uno siente que va a ser infiel. La Biblia dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, Come on. Cristo murió por nosotros. Amen. O sea que no fue cuando nosotros llegamos a la santidad, o cuando Santo. nos llegamos a ser justos, Dios mío. sino que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Come on. Aleluya. Eso es así. Y a veces no entendemos, diácono, como tú dijiste eso. El amor de Dios es tan grande que aún estando en nuestros delitos y pecados, todavía Él puede estar trabajando con nosotros para que nosotros podamos entrar a la fidelidad de Dios y Amen. vivir la santidad de Dios. Es por medio de la santidad, pastor, como Amen. ustedes dijeron, que nosotros tenemos que vivir. Y eso es algo que todo ser humano estamos batallando y es como dijo el pastor el domingo, el obispo, que mientras estamos en esta carne vamos a tener que pelear con ella, Amen. pero tenemos que aprender, como muchas veces decimos y enseñamos aquí, si no sacamos un tiempo para orar o ayunar, esta carne nos va a dominar. Y déjame decirte, yo he podido, no soy perfecto, no soy santo, he tenido mis bajas donde he caído fuerte. No, el ministro Anthony. He caído fuerte en mi depresión, en mi conducta, en todo, porque me he dejado llevar por muchas cosas y me he debilitado en la oración. Wow. Y es culpa mía de esa, porque yo no le puedo echar la culpa a nadie por mi condición. Come on. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, porque la culpa la tenemos cada uno de nosotros. Somos responsables de nuestra acción. Yo sé
que a veces yo he fallado y a veces he dicho, pero en momentos en mi carro, las lágrimas que yo he botado en mi soledad, porque con mi apartamento es pequeño y mis hijas están ahí, mi esposa sabe. Mi carro es mi santuario. Testifica, Leo, testifica. Mi carro es mi santuario. Ahí yo oro, ahí yo leo la Biblia, ahí siento tranquilidad. Es mi cámara secreta. Pero cuando yo estoy ahí, es ahí que yo lloro. Es ahí que yo me desahogo. Es ahí donde yo me siento, donde le digo, Señor, te he fallado. Señor, y vuelvo y me levanto y Señor, te he fallado. Señor, ayúdame porque hay circunstancias que no me permiten y trato de mejorar muchas áreas y cada vez que trato de mejorar el área, vuelvo, el enemigo como conoce mi conducta, conoce mis debilidades, utiliza ciertas personas que te va a traer, créeme, el diablo es astuto, ¿sabe? Él sabe, hermano, él te va a dar por donde menos tú te lo esperas. Entonces, cuando tú buscas ese cariño, ese amor y ese afecto en las personas que son de Dios, Come on. porque yo conozco una mujer de Dios, un hombre de Dios que ora. Yo sé lo que es un verdadero hombre de Dios. Y no te estoy diciendo con ustedes, porque ustedes son hombres de Dios. Pero un verdadero hombre de Dios y mujer de Dios que oran y que están bajo el Espíritu Santo, tiene la temblanza de bregar con uno. Por eso que yo le estaba diciendo, Señor, necesito un hombre y una mujer de Dios que puedan trabajar conmigo. Que me puedan decir, ¿sabes qué? No te aplaudo tu condición, ni tu acción, pero que el amor se muestra y decir, mira, estás mal, tienes que arreglarte. Te quiero mucho, no te quiero ver en esa condición. Tú tienes muchos propósitos para estar así. Pero hoy en día fallamos de buscar a esa gente que oran y ayunan, que tienen ese amor de bregar contigo y decir, mira, estás mal, levántate. Tú tienes. Yo tenía una que se llama la hermana Brenda Cordero. Ustedes las conocen. Prenda. La pastora la conoce, la hermana Brenda Cordero, la hermana también la conoce, argentina. Esa mujer de Dios, Dios mío, Padre. Esa mujer de Dios me amaba tanto que yo le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto gente a bregar conmigo, pero que bregan conmigo con amor. Amen. El que me conquista a mí, me conquista con amor. Amen. Óyeme, esa mujer de Dios tiene una paciencia. Dios siempre tiene gente bregando conmigo. Por eso que yo brego con gente que son problemáticos con amor y los trato. Y le digo, ¿tú cómo tú puedes bregar? Tranquilo, yo me encargo, yo salí de esto. Amen. Ella venía y me decía, ¿sabes qué? Papá, estás mal, arréglate. Arréglate que estás mal. Esto, tú eres un hombre de Dios, actúa como un hombre de Dios. Y te enderezaba. Y te lo decía, ¿tú sabes por qué? Porque yo veo tanto potencial en ti. Y lloraba cuando me lo decía. Ella botaba lágrimas. Y me dice, yo te amo tanto a ti. Y yo veo en ti un potencial increíble para verte en esa condición. Y bregaba conmigo. Y después me cogía, después que me daba el cantazo por la cabeza, me acuerda, me daba un cantacito por la cabeza. O cogí, me cogía la cabeza y me la bajaba así. Y empezaba a reprender. Y eso es lo que hace un hombre y una mujer de Dios, que ayuna y ora. Empezaba a reprender, empezaba a orar. Dios mío, reprendo el diablo, confusión. Y me acuerdo que cuando salía de esa oración, mi hermano, era tanto el poder de esa mujer de Dios que tú te sentías como que algo había apartado de ti, algo que te estaban pidiendo y mira, y podías recibir la palabra. Cada vez que esa mujer me regañaba, aunque yo ¿verdad? Me enojaba con ella, pero al ratito decía, esta mujer verdaderamente me ama. Pastor, nunca se me olvida. Ella venía y me daba mi cantazo. Me decía, ¿verdad que prediqué bien? Y me dice, no, dijiste esto mal, tienes que arreglarte esto. Los hombres de Dios dice, y me enseñaba conforme cómo vivir delante de Dios. Amen. Otra más que me daba cantazo era la hermana Andrea Colondres y también la hermana Nercy.
Ay, Dios mío, Padre. Y los que son aquí, que tú conociste a la hermana Nancy, y los que conocemos a Nancy, esa es high school, diácono. Pero son hombres de Dios que tienen un amor. Y tu hermano Domingo, Dios mío. que te decían las cosas, no te aplaudían tu pecado. Come on. Te las raspaban ahí y decía, papá, estás viviendo mal. El Espíritu Santo me está diciendo esto. Y me dijo, pero te veo que tienes alto y esto y esto. Te decían, como dice en el libro de Apocalipsis, veo que tú has hecho esto bueno, pero te decían lo malo. A ellos eran al revés. Ellos me decían lo malo y después me decían lo bueno. Dios mío. Y me acuerdo, hasta el son de hoy, yo los visito y me dicen, ¿cómo está tu vida espiritual? Y me encanta porque me motiva a buscar, me motiva. Y yo le digo, estoy así, estoy fallando esto. Y ahí es que viene el cantazo. Coja. Y me dan por la palabra. Y se sientan a abrir la Biblia ahí mismo, ¿verdad, Leo? Y nos dan consejos. Hombre de Dios. Y cuando terminas de dar consejos, oran por ti. No sé si es que eso es de Segunda Hermosa, que los miembros o los ancianos de la Segunda Hermosa hacían eso, te daban el cantazo, te amaban y después oraban por ti, terminaban clausurando después de regaño y después de la consejería, clausuraban con una oración y con una bendición de parte de Dios, bro. Uno salía de ahí restaurado. Eso es lo Amén. que hoy en día se necesita dentro de la iglesia, hombres de Dios y que ayunan, que oran, que tienen ese amor del Espíritu Santo de poder bregar con las almas. Porque imagínate, soy yo vine con rebeldía, pastor, y con esto termino, ¿verdad? Y ustedes si me No, quieren hacer fluye, preguntas. fluye. Hoy en día, si yo vine así, con todos estos espíritus que vino, que el mundo la sociedad te marca también, te marca y te dice quién tú eres y te juzga. Con todos mis defectos y aún siendo ministro, no llego a ser súper santo. Eso me enseña a mí que necesito más de buscarle a Dios. Me enseña que tengo que someterme en mi área, pero necesito gente que me ayuden a orar. Gente que, si ustedes, yo siempre he dicho, si ustedes verdaderamente me aman, porque tú se va a ver, eso se va a notar. Regáñame. Tú tienes todo el derecho de hacerlo. Háblame con la palabra, dame un consejo bíblico que me va a restaurar mi espíritu. ¿Tú sabes por qué? Esto va a edificar la iglesia. Cuando tenemos hombre y mujer de Dios que oran y ayunan, que le dicen, no que aplauda el pecado. Escuchen bien, porque después andan diciendo, oh, no, el ministro quiere que le aplaude. No me aplaudas el pecado. Amén. Porque si tú me amas, tú me vas a regañar y me vas a corregir. Pero también me vas a decir y me vas a dar un consejo y me vas a motivar. Una palabra de aliento. Y si te puedes terminar con una oración, termínalo, porque tú no sabes lo que tú estás haciendo. Entonces, si yo vine con estas problemáticas, ¿cuántos muchos de nosotros estamos pasando con problemáticas? Amén. Pastor, yo iba y me paraba a 4 cuadras, a un parque a fumar y después me metía. Y no fue tanto hasta que yo decidí hablarle al Señor y pedirle a Dios, Dios mío, quítame esto porque yo no puedo. Amén. Es difícil. Por eso es que ya yo sé dónde yo vengo. Por eso es que ya yo puedo bregar. Sí, tengo defectos todavía. Tengo, como dije, carácter defectuoso. He pasado por tanto en mi vida y no utilizo eso como fondo de excusarme, sino que estoy tratando de mejorarme. Si usted me ve que mi carácter defectivo, estoy fallando, Magnito, ¿qué te pasa? Vamos a orar. Regáñenlo. Regáñeme, no, vamos a orar, te veo triste, necesitas oración. Yo no te voy a negar una oración. Amén. Créemelo, yo no niego a nadie que ore por mí. Hermana Jackie viene y cada rato me dice, quiero orar. Ore. Yo lo necesito más que nunca. Ora, porque yo entro por esa puerta y entro con una cabeza así. Entonces, tengo tantos defectos personales y cuando me hinco a orar, ese es el momento entre yo y Dios. Amén. Ya ahí hay que yo me refuerzo con Dios. Amén. 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 Yo creo que cada persona, ¿verdad? Dios trabaja con ellos con una manera sabia para poder lidiar con esa persona. Yo creo que Dios puso persona perfecta en tu camino que tú necesitabas para poder bregar con lo que tú estabas pasando en el momento, ¿verdad? Cada persona es diferente, cada persona
Dios tiene que tratar suave, alguna agresiva, alguna Dios tiene que meterle un proceso difícil para que puedan entender. Y tú me entiendes. Una cosa que puedo entender es que el diablo lo que quiere es destruir tu vida, ¿verdad? Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y cuando él quiere destruir tu vida, él va a tratar de hacer todo lo posible para poder hacerte caer. Y hay personas que necesitan, ¿verdad? La hermana Nelsia, así como tú necesitabas en tu vida, para que te dijeran, mira, sin vergüenza, corrígete, Así camina es. derecho, porque hay gente que necesitan eso. Ahora, si tú le hablas a otra persona con ese carácter, lo que puede hacer es apartarlo. Entonces yo digo que el Señor sabe con qué carácter Él tiene que bregar en tu vida, a qué persona Él tiene que poner para que tú puedas comenzar a caminar en el camino. Hay personas que no necesitan ese carácter, ¿verdad? Simplemente reconocen y automáticamente dicen, yo no puedo seguir de esa misma manera, y con una simple palabra lo dejan todo y más nunca vuelven a lo mismo. Pero como dije, Dios brega con cada persona de la misma manera, ¿verdad? A mí me impacta porque desde un principio el enemigo comienza a atacar con la vida del ministro, ¿verdad? Lo que vemos es que por un abandono de padre y de madre causó que él abriera puerta en su vida que lo llevó a un camino de destrucción. Y así hay muchas personas que por falta de amor, por falta de un ejemplo de un padre, por falta de un ejemplo de una madre, han sido abandonados, han hecho cosas, han abierto puertas, han cogido camino que hoy en día al mirar dicen, wow, y yo iba por ese camino. Yo cogí ese camino, un camino de destrucción, ¿verdad? El ministro dijo que hizo cosas, ¿verdad? Que estoy 100% seguro que él no está contento de lo que él hizo, pero por causa de lo que se enfrentó en el momento, abrió puertas. El enemigo le puso cosas en el frente que en vez de rechazarla, a lo mejor él pensó que abriendo esa puerta iba a encontrar un amor que él estaba buscando. Un amor en la droga, un amor en lo que él estaba haciendo en el momento. Él pensó que iba a hallar felicidad ahí, pero el enemigo lo estaba engañando. A lo mejor pensó que vendiendo droga, metiéndose en el mundo de la calle, iba a encontrar ese amor que él andaba buscando de una padre y una madre. Y por eso aconsejo a jóvenes, a padres, a madres que a lo mejor le estén viendo esto, que le enseñen amor a sus hijos, ¿verdad? Quieranlo, demuestren lo que usted está con ellos, porque usted no sabe lo que ellos son capaces de hacer por simplemente usted no decirle yo te amo, yo te quiero, yo estoy contigo, o abrirle confianza para que ellos puedan acercarte a ti. Hay hijos que no tienen la confianza de ir a un padre, una madre y poder decirle estoy pasando por este problema. Perdón, pastor. Hay veces que una persona me dijo, un ministro dijo, oh, yo soy el padre de la casa, ellos tienen que venir a mí, el hijo tiene que venir al padre. Y yo estaba pensando eso y me senté a hablar con el ministro y le dije, como padre, yo soy padre de 4 niñas, ustedes saben, pero la mayor es una adolescente, que es la Jeveni, usted la conoce. Y algo que el Espíritu Santo me ha enseñado en mi vida es que como padre, escuchen bien, porque a veces decimos, no, el hijo tiene que siempre venir al padre. Siempre, eso es mentira. El padre, como padre, tiene que abrir esa puerta al hijo de confianza. Porque el hijo a veces no habla al padre. Porque tú, por ejemplo, si yo no abro una vía de comunicación con mi hija, ¿cómo mi hija va a venir donde mí a hablar conmigo? Porque no ha abierto una vía de comunicación. ¿Cómo ¿cómo Jesús? Si Jesús no hubiera a venir y abriera la puerta para nosotros entrar con el Padre, fue Jesús. No fue el Padre que vino, fue el Hijo que vino. Abrió una puerta, escuchen bien, para que nosotros adoptáramos la adopción de hijo y entrar a la presencia del Padre. Amén. Entonces yo como padre no le abro una puerta de comunicación con mi hija y hablo y tengo una relación con mi hija. ¿Qué voy a esperar que mi hija venga donde mí a hablarme? Entonces, eso es importante. Por eso que yo creo en una relación de persona a persona. One to one.
Exacto. Entonces, otra cosa, Benito, y se me olvidó decirle, diácono, cuando el Señor me hizo ministro aquí en Livingwood con el obispo, Santo. que el obispo, yo no sé qué vio en mí, pero otro hombre de Dios que ha tenido paciencia conmigo. Dios mío, óyelo bien, obispo. Ahí. Lo dijo. No lo niego, ha tenido paciencia conmigo. Cuando me senté a hablar con mi abuela, ella me dijo algo que me hizo llorar. Ella se convirtió conmigo. Yo le hice la conversión de fe. Y me dijo, Toñito, te voy a decir algo. Tu mamá no te quería. Cuando estabas en la barriga de tu mamá fue a botánica a tomar un líquido para abortarte. Dios mío. Entonces, cuando ella me dijo eso, he comprendido que el enemigo no está contento conmigo, que no está dispuesto a hacerme bien, lo que quiere es destruirme completo. Y como ustedes todos lo saben, han venido enfermedades tras enfermedades para quererme matar. Primero mis riñones, después de mis riñones me afectaron mis pulmones, después de mis pulmones un derrame cerebral. Y si te digo los números, esófago de cáncer, Dios mío. que el doctor me pronosticó, que hasta yo le he dicho eso del testimonio, que me eché a reír con el doctor y mi esposa me regañó. Han venido enfermedad tras enfermedades porque he comprendido que lo que el diablo quiere hacer conmigo es matarme. Algo Dios tiene conmigo que quiere hacer para eso. Y yo sé que hay mucha gente que nos están viendo. El enemigo, como tú dijiste, pastor, hay jóvenes que están haciendo cosas y el diablo lo que quiere es acabar con la vida de ellos sin saber que es lo que el propósito que ellos tienen con Dios. Amén. Aleluya.